Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Hoy con el doctor Jairo Libreros. Es un importante y destacado académico, politólogo, autor de numerosos artículos, ensayos, profesor universitario del Externado y de otros centros en América Latina, porque él es experto en temas de seguridad y también de política internacional. Gracias por estar de nuevo con nosotros, doctor Libreros. Darío, muchas gracias. Ha despertado muchísima expectativa y malestar en algunos sectores el nombramiento por parte del presidente Hugo Chávez de su nuevo ministro de la Defensa Nacional, Henry Rangel, un hombre que aparece documentado y referenciado en muchos de los correos de Raúl Reyes, también del Mono Jojoy, y a quien se le atribuye una fuerte relación no solamente con Timochenko, el nuevo jefe máximo de las FARC, sino también con gente del ELN que se dice podrían estar en Venezuela. ¿Qué más podemos decir del nuevo ministro? Del nuevo ministro de Defensa se tiene que decir muchas cosas. Primero, que es el eslabón que une no solamente a las FARC, al ELN con el gobierno venezolano, sino particularmente los une con la inteligencia cubana, que quizás es el actor que no hemos analizado en Colombia y que mayor repercusión va a tener para la paz o para una situación mucho más crítica en pleno año electoral en Venezuela. Además, es quizás la pesadilla más fuerte que tiene la Mesa de Unidad Democrática, que tiene en 3 semanas sus elecciones primarias para escoger el candidato que va a enfrentar en octubre al presidente Chávez. Es una pesadilla porque él ya envió un mensaje claro. El 11 de noviembre del año pasado dijo: las Fuerzas Armadas no van a entregar el poder a nadie diferente al presidente Chávez, sea quien fuera el ganador de las elecciones de octubre. ¿Sería por eso entonces que el presidente Chávez dio ese paso a sabiendas del alto riesgo incluso que corría en la nueva era de relaciones con Colombia? Claro que sí, él da ese paso por 2 motivos. Uno, para tener amedrentada la oposición política en Venezuela, pero también lo da de caras a lo que se está abriendo y se confirma con las últimas semanas, lo que puede ser un proceso de paz o por lo menos de acercamiento entre las FARC, el ELN, el Estado colombiano, la facilitación del presidente Chávez, y para eso Rangel es necesario, y el gobierno cubano. Ahí tenemos un elemento muy interesante a destacar. Algunos sectores en Colombia consideran que es peligroso. Todos estamos de acuerdo, es peligroso, pero también es una oportunidad para la paz. Claro, es una oportunidad para Chávez incluso quitarse de encima ese fantasma de que él ha sido amigo o es amigo de la guerrilla colombiana, e incluso para el propio nuevo ministro, para Rangel, pues decir: hombre, mire, todo lo que se ha dicho sobre mí es un embuste porque yo me voy a convertir en un facilitador de la paz para Colombia. Claro que sí, le permite lavar su imagen, le permite tener unas Fuerzas Armadas más homogéneas. La enfermedad de Chávez no ha desaparecido y él necesita saber que su estamento militar lo va a acompañar, esté vivo o pierda, lamentablemente para algunos sectores en Venezuela, la vida. Y en segundo lugar, Rangel Silva es un hombre de inteligencia, conoce el sector, fue director de la DICIP, es el hombre fuerte de la inteligencia cubana en Venezuela, y él se puede convertir por sus conocimientos en quien facilite ese tránsito para la paz o por lo menos para un acuerdo humanitario a corto plazo. Es decir, ¿Rangel trabaja o ha trabajado para la inteligencia cubana? Rangel es el hombre de confianza de la inteligencia cubana, pero también es el hombre que le permite ser interlocutor válido al presidente Chávez con el dúo Castro. Es un hombre que goza de la confianza de esos 3 sectores, por eso es tan polémico, es un hombre de inteligencia y es la persona que genera los mayores procesos de ascendencia dentro del estamento castrense venezolano. Es un hombre de inteligencia. ¿Por qué los Estados Unidos lo tienen también en su lista y lo tienen en la mira? Por 3 motivos. Uno, por el caso de la valija Antonini. Tenemos que recordar que en Argentina, el 2007, el proceso de cierre de la administración de Néstor Kirchner y la candidatura de Cristina. En segundo lugar, procesos relacionados con narcotráfico y lavado de activos, en donde está involucrado 2 actores, está involucrado la FARC, y de otro lado, aparentemente, grupos terroristas extranjeros, y ahí empezamos a preocuparnos mucho más porque aparece Hezbollah y el gobierno iraní. Ahí están los 3 elementos a destacar. O sea, es un ministro que no va a poder salir prácticamente de Venezuela, sino a Cuba. Solamente a Cuba, pero para eso está, a él no le interesa más, solamente sirve para eso, para generar confianza entre dúo Castro, Chávez y el sector de la FARC, a nadie más le interesa. ¿Qué representaría realmente este ministro frente a un marginamiento de Hugo Chávez del poder o incluso del proceso electoral? ¿Podría llegar incluso a convertirse por encima del canciller Maduro en un candidato del gobierno bolivariano?
Darío, el canciller Maduro ya no es candidato, no es hombre fuerte de la administración y no va a tener un papel relevante en el proceso electoral, esté Chávez o no esté Chávez. El hombre fuerte se llama Diosdado Cabello y eso justifica un poco el nombramiento de Rangel Silva, porque Rangel Silva es el contrapeso a Diosdado Cabello. Si alguien le tiene miedo a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, es precisamente a Rangel Silva, porque lo conoce, sabe sus prácticas, sus contactos en el mundo oscuro y en el mundo de la inteligencia. El papel que tiene Rangel Silva es contener a Diosdado Cabello y ante el eventual proceso de salida del gobierno por cualquier motivo del presidente Chávez, tener a las fuerzas militares en capacidad de contener el orden público y él ser el sucesor y convocar a elecciones. Los hombres no son Maduro, no son Jagua, no es Diosdado Cabello, no es Adán Chávez, el hombre es Rangel Silva. ¿Y ese mensaje para Diosdado Cabello qué puede significar? ¿Su marginamiento? No, para nada. Para nada. El balance. Es el balance. El balance. Y Chávez es muy hábil para eso. Pero entre los dos definitivamente se va a imponer en el día de mañana, eventualmente es el ministro Rangel. En Venezuela se impone quien tenga la conducción militar. No le cae para ¿Y los militares qué sentido y qué imagen y qué afecto o desafecto puedan sentir por Rangel? Yo creo que hay un sector muy importante que toma decisiones y que está en proceso de formación, que son absolutamente leales a Rangel por un motivo, porque Rangel ha sido la persona que le habla duro al presidente, pero que también le cumple las órdenes. Es la persona que trajo bienestar. Los 3 aumentos más importantes en la historia de América Latina, las fuerzas militares, se dan en Venezuela. ¿Quién lo lideró? Rangel. Eso le permitió comprar conciencias, lealtades y, en cierta medida, mantener la conducción, el comando y el control. Desde ese punto de vista le creen a él. Las Fuerzas Armadas venezolanas no son homogéneas como no lo son muchas otras en América Latina, pero en estos momentos quien tiene esa conducción directa no es el presidente Chávez, es Rangel. Podríamos decir con certeza y sin temor a equivocarnos que las Fuerzas Armadas de Venezuela ¿hoy son democráticas? No son democráticas. No son democráticas. Son autoritarias, sin la menor duda. La Fuerza Armada, que es el término que utiliza la Constitución bolivariana, establece unos rangos políticos muy preocupantes. En algún momento, la preocupación de Chávez al darse cuenta que no las podía conducir, lo llevó a crear una institucionalidad paralela, que son las milicias bolivarianas, copiando el modelo cubano. Y eso le permitió enviarles un mensaje muy importante, pero las politizó mucho más. Esas no son Fuerzas Armadas leales a la democracia, no son íntegras, no son homogéneas y están al servicio en estos momentos de una persona y no de la institucionalidad venezolana. Es un riesgo para ellos, pero para América Latina también. Y también son unas Fuerzas Armadas influenciadas y compenetradas completamente con el régimen cubano. Yo creo que durante los primeros 10 años hubo muchas distancias, pero a raíz del nombramiento en el 2007-2008 de Rangel en la DICIP, él permitió abrirlas y tener en cuenta el pensamiento cubano. Todavía hay resistencias, pero en estos momentos hay más evidencias de la simetría y los puntos en contacto que tienen con los cubanos que las distancias. Darío, usted tiene que recordar que el año pasado hubo un escándalo muy fuerte porque izaron el pabellón cubano dentro de una guarnición militar venezolana y no hubo problemas. Los militares son conscientes, han traído las consignas, que son todos esos elementos que hacen parte de la motivación propia de los soldados en cualquier ejército del mundo. Esas nuevas motivaciones son eminentemente cubanas. Poco a poco los cubanos han permeado y van a avanzar mucho más en la conducción militar. La inteligencia colombiana no está en capacidad de contrarrestar la inteligencia cubana-venezolana. De ninguna manera, Darío. Recordemos que el DAS, cerrado hace muy pocos días o pocas semanas, era una institución que bajo el régimen de Uribe Vélez solamente estaba interesada en perseguir, pinchar, hacer actividades ilícitas, comprometer a periodistas, magistrados y una cantidad de personas que no compartían el pensamiento del presidente Uribe. De un momento a otro creemos nosotros en Colombia que cambiando un decreto vamos a tener un servicio de inteligencia con pensamiento estratégico. Eso no ocurre. La única institucionalidad que teníamos era el DAS, que está dedicado a otras cosas. Creamos un servicio de inteligencia civil para formar pensamiento estratégico y nombramos a un militar en ejercicio como director. Nosotros no tenemos pensamiento estratégico y no tenemos un servicio que esté en capacidad de anticipar los movimientos de la inteligencia venezolana y la inteligencia cubana, considerada en América Latina como los dos servicios de inteligencia con mayores fortalezas políticas en el continente americano. Profesor Jairo Libreros, este escenario, simplemente imaginémonos este escenario, que gana la oposición, que se apresta precisamente a celebrar sus primarias para escoger un candidato único. Estas Fuerzas Armadas, como usted las dibuja, con un personaje como el señor ministro Rangel, ¿va a respetar esa decisión popular? Es que ahora se puede armar la de Dios es Padre. Rangel no la va a respetar.
no la va a respetar. Rangel ya está jugado, él ya quemó las cartas, usted mismo me lo dijo ahora, él no puede salir al lugar diferente de Venezuela y Cuba, es una persona que no tiene maniobrabilidad, es una persona que no tiene mundo, es una persona que ha estado todo el tiempo metido en las Fuerzas Armadas, que es una profesión digna, pero es una profesión que forma personas para recibir órdenes, y la orden ya está dada. La única persona que puede suceder a Chávez es él mismo o a quien designe, y ningún miembro de la oposición, así gane democráticamente, va a tener la posibilidad de acceder en un evento de crisis ante la ausencia de Chávez al poder. La única forma que la oposición llegue al poder ganando las elecciones es que Chávez esté vivo, de lo contrario no va a ocurrir ese escenario. ¿Chávez sí respetaría un resultado electoral como lo dijo precisamente en estos últimos días? Queda muy difícil no respetarlo. Yo creo que si Chávez está con vida y pierde las elecciones, tiene que hacer la transición. No existen elementos que le permitan a nosotros en estos momentos como analistas anticiparnos a un escenario en donde él mismo se dé un golpe de Estado. No podría hacerlo, sería cerrado inmediatamente. La persona que pueda hacerlo, sin lugar a dudas, es Rangel temporalmente, para convocar a nuevas elecciones mientras que mueve sus fichas. Pero ese escenario yo creo que es el que se va a dar. Ahora, supongamos también que Chávez se margina, no puede presentarse a la jornada electoral, o no estará en ese momento en el panorama. Ese hecho, cualquiera de los dos, ¿no terciará en beneficio precisamente de Rangel para sucederlo en el poder? Claro que Todavía sí, más, pues. Claro que sí. Rangel tiene que tener aspiraciones políticas y burocráticas y buscará de alguna manera resarcir su pasado y sus antecedentes y de alguna manera mostrarse como una persona diferente que puede crear escenarios democráticos. A muchas personas de Venezuela les interesa, pero Darío, creo que a los únicos que no les interesa que Chávez desaparezca del escenario político es a la oposición democrática, a la Mesa de Unidad Democrática. Ellos saben que Chávez, aún con sus posturas autoritarias, es el único personaje hoy día que puede garantizar la transición democrática. ¿Y a quién ve en esa oposición democrática imponerse sobre el resto de los candidatos? Capriles. Sin duda. Sin duda. ¿Es en este momento el más opcionado y el más brillante? Sí, yo creo que sí, por varios motivos. Primero, no solamente por las encuestas, dejémoslas afuera, pero las encuestas a él lo dan como el líder. En segundo lugar, es la persona que tiene mayor experiencia. En tercer lugar, tiene ascendencia política y empresarial. Y el tema empresarial y el tema económico, el tema financiero es muy importante. Los intereses internacionales de los venezolanos tienen un peso importante sobre ese particular y además ha demostrado ser un gran administrador, ser una persona que le cabe no solamente la posibilidad de administrar todo un país, sino que puede tener muy buenas relaciones con el exterior. Pero también hay muy buenos otros candidatos. María Corina ha demostrado ser una mujer pujante, líder, parar al presidente Chávez en la presentación del informe anual, creo que ganó muchos puntos. Leopoldo López, un candidato interesante. Pablo Pérez, también son muy buenos, pero Capriles creo que tiene la figura de estadista que en estos momentos se necesita más en Venezuela desde el punto de vista de la agenda interna electoral. No lo veo muy optimista sobre el futuro de Venezuela, porque en cualquier escenario se puede desatar una ola de violencia. Mientras que esté el presidente Chávez, el socialismo del siglo XXI y los militares tomen decisiones políticas, no solamente en Venezuela, sino en cualquier país de América Latina, el escenario no es prometedor. Ya regresamos en Entérate del canal Caracol Internacional con Jairo Libreros. Regresamos con el politólogo y analista político Jairo Libreros. Y en cuanto a la paz en Colombia, ¿usted cree realmente que Venezuela va a ayudar, va a colaborar para tratar de abrir un camino a una solución política negociada en nuestro país? Yo estoy convencido que sí. El escenario electoral le sirve al presidente Chávez para fortalecer su imagen. Él es un hombre mediático, ha demostrado ser mejor candidato que presidente. Y en esa medida, una apuesta con el presidente Santos, no en Colombia, en Cuba o en territorio venezolano, para negociar una paz, creo que le cae como anillo al dedo. ¿Brasil no? Brasil está descartado por ahora. ¿Y cree que el presidente Santos le jalaría a Cuba o Venezuela? El presidente Santos le va a jalar por varios motivos. ¿Quiere ser el presidente de la paz, como todos? Quiere ser presidente de la paz, quiere recibir el premio Nobel, quiere ser secretario general de Naciones Unidas y para lograr cualquiera de estos tres escenarios tiene que sentarse con la FARC y entregar algo bueno. La liberación que se anuncia entonces forma parte del mismo paquete, del mismo objetivo que está ya en un proceso de desarrollo. Claro que sí, pero no solamente por la conducción de Timochenko, sino por la conducción de Cano. Y eso demuestra que la FARC sí tiene mayores niveles de homogeneidad, lo cual puede garantizar desde un punto de vista aproximado ahora en la negociación que nos encontramos, que la FARC sí tenga un interés, por lo menos ahora, de sentarse a negociar. ¿Nos conviene un cese al fuego de 90 días, como ha pedido el movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz? Claro que sí, pero no ahora, que haga parte del proceso de negociación.
Doctor Libreros, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Darío, gracias por la invitación. A usted, señor. Y ya regresamos porque este próximo miércoles se cumplen 22 años ya de la caída por falta de combustible del avión de Avianca, con el testimonio de un sobreviviente extraordinario, Jorge Lozano, exportador de café, que fuera presidente de Prodesport durante muchos años. Se salvó milagrosamente y él nos va a contar cosas que quizás hemos olvidado y que no debemos olvidar jamás. Ese 25 de enero del año de 1990 no lo podrá olvidar Jorge Lozano, ni tampoco las familias de las 158 personas que iban a bordo de un avión que había salido del José María Córdoba de Río Negro con destino a la ciudad de Nueva York. Ya estaba de noche y hubo un problema de comunicación entre los pilotos y la torre de control. La torre de control no autorizó oportunamente el aterrizaje de este avión en el que murieron. ¿Cuántas personas, doctor Lozano? Éramos 148 pasajeros y sobrevivimos 70. 70. ¿Y usted iba a dónde en ese avión? Iba en el asiento 4E, en la primera clase que se llamaba entonces. Y desafortunadamente el porcentaje de muertos en la cabina de adelante fue terrible. Con los 3 pilotos, 8 pasajeros, la azafata de primera clase, éramos 13 personas y murieron, sobrevivimos 3. 3 nomás. ¿Ustedes se dieron cuenta de la emergencia que se estaba viviendo? Sí, en parte, porque a nosotros no nos dijeron nada. El vuelo había sido muy agradable. Normal. Normal, perfectamente, un poco largo, porque llevábamos hora y media dando vueltas, pero nosotros no sabíamos que hubiera ningún problema y nos avisaron que ya habían recibido autorización para aterrizar. Como yo iba en la ventanilla, pues me sorprendí de mirar que íbamos por un sitio poco habitual, porque en esa época yo viajaba mucho a Nueva York y uno se acostumbra a ver por dónde va aterrizando el avión. Pero me pareció que ese no era la vía por la que siempre aterrizábamos. Y la sorpresa fue terrible cuando el avión hizo un sobrepaso. No encontró la pista y se elevó. Había mal tiempo. Sí, esa era una de las razones para la congestión y para que nosotros entendiéramos la demora en dar vueltas alrededor, porque había mucha congestión. Era pues invierno, había no una nevada, sino esa mezcla entre lluvia y nieve. Agua-nieve. Sí, pero a nosotros nos estaban atendiendo muy bien y no estábamos preocupados para nada. 3 whiskies encima, seguramente. Sí, 3 whiskiecitos encima, muy bien. La película había sido muy agradable. Era una película de Sean Connery y entretenida. ¿Nadie más iba de su familia con usted? ¿Iba solo? No, yo iba solo, pero éramos 8 pasajeros en primera. Delante de mí iba el matrimonio Londoño. De la ciudad de Medellín. De Medellín, el golfista como yo. Y desafortunadamente él murió, la señora sobrevivió. Ella fue uno de los sobrevivientes, más el jefe de los azafatas, que hoy en día vive creo que en Peñaliza, porque él estuvo 30 días inconsciente. Completamente. Ahora, completamente. Después de ese sobrepaso, ¿qué sucede? Apenas hicimos el sobrepaso, no nos dijeron nada, simplemente pues pensamos, quién sabe, seguramente algo pasó. ¿Problema? No nos dijeron absolutamente nada. Después me enteré cuando mi abogado en el pleito que hubo me hizo oír la grabación de la caja negra, que el controlador del aeropuerto le preguntó a la tripulación y contestó el copiloto. Le dijo, ¿usted cree que tiene gasolina para alcanzar a volver a entrar en línea y volverle a dar pista? Y la respuesta me dejó frío, porque él le contestó, I guess so. Yo pensé que cualquier pleito que hubiera se había perdido en ese momento al decir I guess so, porque... ¿Qué significa para que todo el mundo... ¿Qué significa? Me imagino que sí. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. El copiloto. Yo la oí de la caja negra. Entonces,
el avión se estabilizó y siguió volando ahí un rato. Siguió volando, pero a los 2 o 3 minutos se fue la luz. ¿Y el avión entró en picada? Cuando se fue la luz, el avión, tal vez no inmediatamente, pero sí, muy, muy pronto, entró en picada y esas casas se veían cada vez más cerquita. Y empezó una gritería, especialmente. ¿El piloto no alcanzó a decir nada, ni a prevenir? A nada. nosotros no nos dijeron absolutamente nada. Y entonces se estrella. Pues uno, por lo menos yo no hablé con nadie porque estaba solo. Alguien que de Medellín salió en el asiento de al lado, se había cambiado a una ventanilla que estaba libre y por eso yo iba solo en 4E. Yo me imaginé, dije, qué horror. Miré por la ventanilla y vi que se habían apagado los motores. Y el avión cayendo en picada, las casas cada vez más cerquita. Y bueno, esto ya es lo último, nos vamos a matar. Usted pensó que se moría, que se mataba. Yo pensé, me voy a matar y lo peor es que no puedo hacer nada para evitarlo. ¿Y qué se siente cuando uno sabe que se va a morir? Impotencia. Impotencia. No es susto. No hay pánico. No, a mí por lo menos no me dio pánico, me dio una sensación de impotencia. Me voy a matar y no puedo hacer nada para evitarlo. Piensa en Dios, se arrepiente de algo. Inmediatamente recé todo lo que me acordaba. Alcancé a rezar, pensé en mi mujer, puede ser que no le pase, que no le dé muy duro. Yo soy medio organizado y había dejado una listica de cosas, siempre que viajaba dejaba una listica como de dónde están las cosas. Y pues puede ser que no le dé muy duro y me concentré en rezar. ¿Y sintió en ese momento, ya cuando vino el contacto con la tierra? Yo estuve perfectamente consciente durante todo el tiempo que el avión iba cayendo y milagrosamente, no sé cómo, porque sin motores no sé cómo logró el piloto estabilizar el avión y no caímos de cabeza. Si no, no se hubiera salvado nadie. No, hubiera sido un estrellón que estábamos todos muertos. Pero lo estabilizó y afortunadamente en Glen Cobb, que es un barrio, digamos, rico, antiguo, de una arborización vieja, nos llevamos 200 metros de copas de árboles. Yo sentí todo ese ruido, las alas quedaron 200 metros atrás del fuselaje. Cuando nos dimos ya contra la tierra, ahí sí perdí el conocimiento. ¿En qué momento despierta? Yo no puedo decir la hora porque pues, estaba totalmente oscuro y curiosamente de esas bobadas que uno piensa, dije, voy a saber la hora precisa en que nos estrellamos porque el reloj se debe haber parado y no se paró. Y no se paró. Pero ¿despertó en el hospital o...? No, yo me desperté y estaba cogido con el cinturón de seguridad. Y, Dios mío, estoy vivo. Traté de pararme y de salir, porque yo no sabía que era que se había acabado el combustible y que no iba a haber incendio. Lo primero que uno se imagina es que eso se iba a incendiar. Y traté de salir y no me sirvieron las piernas, no las sentía. Afortunadamente, pensé, me fregué la columna, no haga ninguna bobada para grabarse. Quietecito. Quédese quieto. Entonces me solté el cinturón, me escurrí de espaldas en el piso y salí al pasadizo. Pasillo, claro. Y con los codos me fui jalando hasta que encontré hueco. Porque la cabina de adelante, al pegar, se rompió y corrió como 40 metros adelante del fuselaje. Yo tengo una foto que salió en el Los Angeles Times, en la que se ve el fuselaje, el hueco y todo el fuselaje así. Y por ahí. Y yo no podía moverme ya, porque decidí quedarme ahí quieto. Pero mientras que usted hacía eso, intentaba salir, Sí. Oía gritos, vida, terrible, todo el porque mundo muerto. en la cabina nuestra todo el mundo quedó muerto o quedó en coma. El único que estaba consciente era yo. Oscuro, el accidente sucedió a las 9:24 y atrás se oía una cantidad de gritos y se oía ya, yo me acuerdo muy bien, ruido de sierras, se estaban cortando ramas, porque la ayuda llegó muy rápido. Como era muy cerca del aeropuerto y en una zona poblada, es curioso que no haya habido ningún muerto en las casas. En las casas. Claro.
porque tal vez por lo herborizado que es, y dimos contra una lomita ahí, afortunadamente, porque después de la loma había unos tanques de depósitos de gas. De manera que, Milagroso. totalmente milagroso. ¿Cómo lo rescatan? ¿Rápidamente y se lo llevan a un hospital? Yo me di cuenta de que de que tenía una lesión en la columna vertebral porque no sentía las piernas. Y apenas llegó alguien, no sé qué tanto tiempo sería, pero me imagino media hora después de yo haberme recobrado la conciencia, llegó alguien y le dije, mire señor, yo creo que tengo una lesión en la columna porque no siento las piernas. Inmediatamente me dijo, oh, thank God you told me, porque, gracias, me lo dijo, porque lo normal es que la gente cuando lo vaya a recoger, lo jalan de los hombros. Ahí se lo hubieran tirado, estaría en una silla de ruedas. Y dijo, yo no puedo sacarlo solo, voy a buscar ayuda, pero ya vuelvo. Y él, después que me visitó en el hospital, me dijo que yo le había contestado, no se preocupe, no tengo a dónde irme. Don't worry, I don't have to go, I don't have any place to go. Y entonces él me dijo, keep the spirit, mantenga el espíritu. Al rato volvió con otras 2 personas y me sacaron en andas. Me pusieron en un pradito que después me enteré que era el patio de atrás de la casa del papá de John McEnroe. El tenista. El tenista. Y ahí me tomó el pulso y me dijo, usted está en semi-shock, pero allí atrás tengo gente muriéndose. De manera que no lo puedo dar prioridad. Espere aquí que ya vuelvo. Y es que le volví a repetir, no se preocupe, no tengo a dónde irme. Bueno, después lo llevan al hospital, doctor Lozano. Inmediatamente. ¿Y cuál fue el diagnóstico y cuánto tiempo estuvo realmente usted en el hospital? Bueno, yo me pegué un susto terrible porque cuando me estaban entrando a la ambulancia, nos metieron a 3 personas en la misma ambulancia. Un niño, un muchachito de unos 12, 13 años, que llevaba el brazo en cabestrillo ya amarrado. Y otro señor. Y cuando oigo yo que el paramédico se sube a la ambulancia y le dice al chofer, apurémonos porque creo que este pobre tipo no llega. ¿Y pensó que era usted? Yo pensé que era yo. Uno se vuelve malo, sí, claro. Porque cuando llegamos al hospital y lo sacaron a él primero, dijo, el que está más vaciado es él. Desafortunadamente era cierto que iba muy mal. ¿Y se murió? Porque cuando nos examinaron, porque nos pusieron ahí en fila en el hospital y los médicos llegaban ahí rapidito a examinarnos, apenas llegó el médico, lo examinó y le tapó la cara. No. Le tienen que haber pasado muchas cosas por la cabeza. ¿Cuánto tiempo en el hospital? 6 semanas. 6 semanas. Porque logré que me dejaran salir a un hotel, porque ahí en ese sector no había hoteles, sino moteles. Y mi mujer no tenía dónde quedarse. Entonces era terrible. Una noche ella pasó la noche, cuando llegó para poderme acompañar, ella llegó al día siguiente y me dice, cuando llega a visitarme, me dice, ese hotel donde estoy es terrible. Yo no sé. Hay una cantidad de niñas con botas altas y minifaldas, y lo peor es que encima de la cama hay un espejo. Bueno, fíjese usted la situación de humor también en medio de semejante tragedia. No, pues, ¿cuántas costillas, qué fracturas? 3 costillas rotas, todos los dientes de adelante, dos vértebras pulverizadas. El médico me dijo, usted fue tan de buenas que se le pulverizaron y por eso no le cortaron la... No tuvieron que amputarle nada, absolutamente. ¿Era un proceso de convalecencia de 6 semanas? De convalecencia. A mí me operaron una operación de 8 horas, claro, porque me soldaron 7... ¿Vértebras? 5 vértebras. Me reemplazaron las 2 vértebras con hueso que me sacaron de la cadera. Un médico maravilloso, el doctor Morrison, magnífica persona. Pero mire usted, doctor Jorge Lozano, cafetero, un gran empresario, una persona que realmente le ha dado mucho a este país, que tuvo una segunda oportunidad sobre la tierra, que la aprovechó extraordinariamente, un hombre que no bajó la guardia nunca, que volvió a montar rápidamente en avión, que se dedicó a sus negocios, a su familia y al golf, porque en el golf ha obtenido todas las bendiciones, merecimientos, premios, copas, torneos,
Y aquí está, con nosotros, 22 años después de este accidente absurdo, que un avión se quede, un 707 de Avianca, de Río Negro a Nueva York, se quede sin combustible y se caiga, así de simple. Se pudieron haber matado todos y que hubieran podido morir los habitantes y ocupantes de las casas sobre las que encima aterrizó este avión. Gracias por participarnos su testimonio y lo vemos completamente superado desde el punto de vista psicológico también. Gracias a Dios, con la ayuda de mi mujer, fue un proceso de recuperación muy difícil, pero ahí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Seguimos. Sí, señor. Bueno, son ejemplos, son historias de vida en enteras del canal Caracol Internacional. Síganos a través de Twitter, nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico, enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página www.caracoltv.com. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.